Muy buenas a todos. Hoy vengo aquí acompañado, una vez más, con poca luz, pero grabando el vídeo pues en el momento que hemos grabado el vídeo. Ya está, que me apeteció, que he podido. Así que el vídeo de hoy, el título habréis visto, ¿me voy a Andorra? No, no me voy a Andorra, bueno, ya lo pondré en el título seguramente. Pero a raíz del vídeo anterior, en el que anunciaba que me iba o que nos íbamos de España, pues os dije que intentase, y bueno, que me pusieseis por comentarios dónde pensabais que nos íbamos a ir. Y muy poca gente, debo decir que muy poca gente lo ha acertado a dónde nos vamos, a qué país nos vamos. Y hay mucha gente que ha puesto Andorra, que pensaba que nos íbamos a ir a Andorra. Entonces en este vídeo, porque es un destino bastante interesante, de hecho yo creo que era nuestra segunda opción de a dónde irnos, segunda o tercera, pero estaba en el top 3 de opciones a dónde irnos. Y os voy a explicar por qué no hemos decidido irnos a Andorra, y todo esto pues de cara a que le pueda ser de utilidad a alguien que esté pensando también en expatriarse, en irse de España, y que le ayude quizá a valorar un poco opciones. Y también porque cuando estuvimos allí hace un par de fines de semana para el Andorra Economic Forum, hubo un familiar que me dijo: oye, estaría bien que hicieses un vídeo de Andorra ahora que has vuelto para allá, explicando un poquito costes de vida y tal, porque es cierto que tengo también amigos que se han ido a vivir allí recientemente y cada vez hay más gente que se está yendo de España, que no me extraña, y cada vez hay más gente viviendo allí, de España. Entonces os voy a decir, como os comento un poco, por qué hemos decidido no irnos a Andorra. Y aquí debo empezar con el primer punto, que es que aunque quisiésemos tampoco podríamos. ¿Por qué? Porque han cerrado los cupos tanto para trabajadores como para empresarios. Es decir, ya aunque tú quieras ir a Andorra a trabajar porque te contrate una empresa de allí o porque tú quieras montar una empresa allí, ahora mismo, a fecha de grabar este vídeo, ya no se puede. O sea, en Andorra están teniendo un problema bastante importante con el tema de la vivienda, y el tema es que no hay vivienda suficiente para las personas, cada vez está yendo más gente para allá. Y esto, ojo, no es porque Andorra lo esté haciendo mal, sino que es porque tanto España como Francia, que son los países vecinos, lo están haciendo muy mal, y eso está provocando que que mucha gente se quiera ir a Andorra. Si en los países vecinos no lo hiciesen tan mal, no habría tanta gente queriendo irse a Andorra y no habría este problema de vivienda. Pero el tema es que hay un problema de vivienda, tampoco están construyendo a la velocidad que podrían, no están liberalizando suelo todo lo que quizá deberían, ¿no? Hay un montón de gente que planea diferentes soluciones para esto, pero el tema es que no hay vivienda. Entonces ha subido muchísimo el precio de la vivienda en los últimos años en Andorra, y ha llegado ahora mismo todo esto a un punto que el gobierno de Andorra pues ha paralizado todo este tema. Y claro, eso también va a ser un problema para ellos, porque si hay empresas como restaurantes o sitios así que no hay personal, porque en Andorra prácticamente no hay paro, si no hay personal en Andorra que puedan contratar y tampoco pueden traer a gente de fuera, se van a quedar sin poder dar el servicio, y va a llegar un punto que eso pues tampoco sea sostenible, ¿no? Entonces es un punto crítico, la verdad. Están ahora mismo en un punto complicado en ese sentido en Andorra, y por eso una de las medidas que ha tomado el gobierno por ahora pues es cerrar los cupos y que no haya gente que pueda ir ahí. De hecho, tenemos un amigo que ha entrado por los pelos en el último momento para poder trabajar en una empresa de allí, y ahora mismo pues está bastante complicada la cosa. Y vuelvo a repetir, esto no es para todo el mundo, para abrir nueva empresa o... No, para trabajadores, o sea, empresas de allí ahora mismo no pueden contratar a no ser, a lo mejor, oye, hay alguna excepción, algún tal, pero yo, por todo lo que he hablado con personas de allí, lo que me está informando, realmente han cerrado los cupos. Entonces tú ahora mismo, pues yo qué sé, allí tienes, no sé, una peluquería y necesitan peluqueros y no hay peluqueros allí. Pues si tú quieres contratar a una persona de fuera, no puedes, porque han cerrado los cupos. Ostras, qué difícil, ¿no? Por el tema de la vivienda, sobre todo, como digo, porque se está poniendo todo muy caro. Y claro, el problema es que los youtubers con mucho dinero y gente con mucho dinero, empresarios y tal, que se van para allá, pues no tienen problema en pagar al final por un piso normalito 1.500 euros al mes. Pero alguien que tiene un trabajo normal, que gana a lo mejor esos 1.500 euros al mes, no puede pagar 1.500 de alquiler. Así que están teniendo un problema grave con eso. Así que todos los que estabais pensando en iros a Andorra, pues lamento decepcionaros, ¿sabes? Yo imagino que abrirán cupos en un futuro, pero también está bastante peliagudo si sois emprendedores, si tenéis una empresa y queréis iros para allá montando una empresa. Lo vais a tener también complicado, porque hace unos años tenías que dejar 15.000 euros de fianza para poder montar una empresa en el país. Esa fianza de 15.000 euros, que, ojo, eran 15.000 euros, que no es que te obligasen a invertirlos en algo, no, o sea, eran 15.000 euros de fianza, que el gobierno cogía y los dejaba ahí,
y era como un ticket, como un filtro para poder acceder al país, para que no entrase chusma, por decirlo coloquialmente. Entonces ese límite, bueno, ese cupo, ese peaje de 15.000 euros que había que dejar ahí bloqueados para acceder al país montando una empresa, lo subieron hace no mucho a 50.000 y ahora se estaban planeando aumentarlo a 250.000, por lo que aunque vuelvan a abrir estos cupos, cada vez va a estar más complicada la cosa y ya empieza a ponerse serio, porque al final, oye, tú eres un empresario, un autónomo en España que te está empezando a ir bien y es cierto que, oye, los 15.000 euros con el ahorro fiscal que vas a tener, pues en un año los tienes amortizados. Pero el tema de 50.000 ya no solo que los amortices, sino el tener ahí ahorrados 50.000 euros, que no te importe dejar ahí bloqueados en un fondo que cogen ellos como de fianza, pues no todo el mundo va a tener 50.000 euros para hacer eso y mucho menos 250.000, así que cada vez va a estar más complicado el tema de irse a Andorra. Entonces, bueno, ahí ya tenéis dos motivos, pero más allá de eso, que obviamente o sea, un motivo importante era los 50.000 euros, que nosotros pues no íbamos a dejar 50.000 euros ahí parados, más que nada porque para eso tendríamos que haber vendido absolutamente todo lo que tenemos en España, lo que se puede vender, que es líquido, ¿no? Que no son cosas que tengamos que nos estén generando una rentabilidad con los negocios y tal. Por ejemplo, todo el tema de coches, tendríamos que haber vendido todos los coches y gran parte de la venta de todos esos coches, pues haberlos metido esos 50.000 euros, que no nos habría hecho mucha gracia, ¿no? Entonces ahí tenéis, por ejemplo, uno de los motivos. Luego, otro motivo, como iba diciendo antes, tema de alquiler, tema de la vivienda, que si lo comparas con los niveles a los que estamos llegando en Madrid y en Barcelona, pues oye, tampoco está tan mal la cosa, ¿no? Pero es cierto que tema vivienda está bastante caro, o sea, alquiler de algo decente, algo normalito, un piso pues a lo mejor de 2 habitaciones o tal, ya te tienes que ir a eso, 1.400, 1.500 euros al mes, y sobre todo que estamos hablando de alquileres en general que son de zonas que son muy poco céntricas, o sea, son zonas que a lo mejor son de pueblitos o de pequeños barrios de Andorra, que no es la típica zona de, oye, sales de casa y tienes un poco de todo. Puedes ir a cenar, puedes ir al supermercado andando, puedes hacer un poco de vida, no. O sea, estamos hablando de casas que en general necesitas el coche para absolutamente todo, porque están en medio de la montaña y en medio de la nada. Así que si eres una persona, pues, que te gusta vivir, a lo mejor no en una gran ciudad, pero un poquito más rodeado de vida, ¿no? De lo típico de, oye, salgo a comprar el pan y voy andando, puedo ir a un restaurante con mis amigos y no tengo que coger el coche, todas estas cosas, pues es algo también a tener en cuenta, el tema de la vivienda. Y también otro motivo más por el que no hemos ido, que esto lo ha reforzado el último viaje que hicimos, porque la verdad que habíamos estado en Andorra 2 años antes y yo no lo recordaba tan así. Tampoco hicimos tanta vida allí, yo creo. No hicimos tanta vida los días que estuvimos, pero no lo recordaba así. Y estuvimos igualmente más o menos los mismos días. Y es el tema de moverse en coche y de los parking. A nosotros, que nos encanta conducir, que nos encanta el tema de los coches, al final nos dedicamos al sector del automóvil, y que nos gusta mucho todo eso, coger el coche, irte con él por a dar una vuelta, quedar a lo mejor con alguien o ir a cenar, lo que sea. Allí el tema de los parking cada vez yo creo que se está poniendo también más complicado, y la última vez que estuvimos, como digo, para el Andorra Economic Forum, cada vez que teníamos que coger el coche, o sea, era un palazo con el parking brutal. Cada vez que cogías el coche para ir a algún sitio, o era un sitio completamente alejado del centro, que podías aparcar el coche y clásico en el campo sin tener problemas, o sitio que fueses, sitio que sí o sí tenías que pagar parking. Estamos hablando de parking bastante caros, o sea, nosotros estuvimos gastando 30 euros al día, una cosa así, en el parking, solo de cuando íbamos a Andorra Economic Forum. En el hotel al que fuimos el parking se pagaba también aparte, que además eran parking también bastante pequeños. En el parking del hotel casi no nos cabía el coche, había que andar maniobrando por ahí, y pagábamos 16 euros diarios extra de parking. O sea, todas estas cosas que, oye, a lo mejor alguien lo ve como una minudencia, pero para mí, que en mi caso me gusta mucho coger el coche y utilizar el coche, oye, si te va bien, pero ya no es solo el tema del dinero, no es solo el tema de lo que te cuesta el parking, es el tema de que la verdad que era un poco agobiante, un aburrimiento, la verdad, el que cada vez que tenías que ir a un sitio tenías que ir a un parking específicamente, aparcar y dejar el coche allí para poder moverte, o tenías que ir a un restaurante, quedabas en un restaurante con los amigos y tenías que irte a un parking a no sé dónde para poder dejar el coche y toda la movida. Que esto habrá gente que yo lo entiendo, que lo vea como una chorrada, ¿no? Sobre todo gente que viva en Madrid, pues que es en el día a día en Madrid, pero por ejemplo nosotros casi nunca vamos a Madrid precisamente por eso, porque no nos gusta
primero que ya te piden un coche con etiqueta en Madrid, segundo, todo el tema de callejear, el tráfico y todo eso, y tercero, que tienes que andar buscando un parking sí o sí, pagando un parking y es un poco aburrimiento. Entonces es algo, como digo, no es el fin del mundo. O sea, no quiero que esto que estoy diciendo lo veáis como si yo me estuviese quejando de que esto es, oh Dios mío, problemas del primer mundo, ¿no? Lo de siempre. Pero si eres una persona, pues eso, que te gusta mucho coger el coche, ir donde sea, aparcar el coche donde sea y bajarte y ya está, pues es algo a tener en cuenta. Y también que al final pues el país, las carreteras están muy bien, pero son carreteras todo el rato de montaña. Entonces puede ser también para alguien a quien le guste conducir, por un lado, pues algo positivo el que haya tanta carretera de montaña, sobre todo dependiendo de dónde vaya. Y a lo mejor para otra persona pues es como demasiado asfixiante, ¿no? El decir, oye, no puedo salir a autopista a conducir porque obviamente pues no hay autopistas dentro del país con lo pequeño que es, ¿no? Entonces, si te gustan los coches, es cierto que ves cochazos cada 2x3, que hay carreteras que molan un montón, pero a la hora de moverte en el día a día por el país, dependiendo de a qué zonas vayas, que oye, lo dicho, si vas a pueblos muy alejados del centro de Andorra puede ser que no tengas este problema, pero si te gusta el moverte el día a día en el día a día en el coche y tal, pues tienes que contar con gastar unos cuantos euros todos los días y unos cuantos minutos de tu vida en aparcar. ¿Hay como unas tarifas o algo en plan de yo que un bono o algo así? Es cierto que, según nos dijeron, dependiendo de la zona, como de la provincia a la que perteneces en Andorra, pues lo que dices, Ana, pagas como, hay como ciertos bonos, ¿no? O no sé si en algunos sitios lo tienen gratis o en otros sitios pagas como una cuota mensual por poder aparcar como si fuese una especie de impuesto de circulación, alguna cosa así. Entonces, esto, si nos están viendo por aquí andorranos, pueden ponerlo en comentarios y especificarlo exactamente. Pero ya os digo, es por un lado una cuestión del dinero de lo que cuestan los parking y por otro lado el tiempo y el andar, eso es, el andar callejeando. Sana, por ejemplo, odia tener que estar aparcando en parkings. Y ya eso para ella fue como, uff, yo aquí no... Está bien para la temporada, pero no me gustaría vivir aquí. Yo iría con una Nissan de esos y ya está. Con un Smart, por tú. Con un Smart y fuera. Que luego todo es acostumbrarse. Pero ya os digo, se ha puesto a sacar pegas, ¿no? O sea, que son motivos por los que nosotros no nos iríamos. Y luego a mi hija te acostumbras y ya está. Sí, otra cosa que no nos termina a nosotros de molar mucho es tema del frío. Es verdad que nos gusta más el calor. Toleramos el frío en cuanto a, oye, pues el invierno de aquí de Madrid y todas esas cosas. Sí. El frío, lo que nosotros consideramos normal, que a lo mejor, oye, pues alguien de Brasil dice ese frío no es normal, ¿no? Pero bueno, o sea, frío nivel no tener que bajar y descongelar la cerradura del coche para poder entrar, pues frío que no llegue a ese nivel lo toleramos sin problema. Pero es cierto que, por ejemplo, en Andorra, en temporadas de invierno hace bastante frío, tienes que usar sí o sí neumáticos de invierno porque está todo nevado, y también se llena luego todo eso del tema turístico para el esquí, el snowboard y demás. Entonces, vivir en un sitio, si no te gusta el frío, en el que gran parte de los meses del año pues va a estar todo absolutamente nevado, y que dependiendo de, incluso también, volvemos a lo de conducir, dependiendo de qué coche no vas a poder casi ni sacar el coche, pues tampoco iba mucho con nosotros, ¿no? Entonces, tema un poquito de frío lo descartábamos. Otro motivo más, como decía antes Sana, tema operativo, tema de ir a otros países. Pues claro, hay mucha gente que dice, no, pero Andorra lo bueno es que lo tienes pegado a España, entonces si quieres ir a Madrid, si quieres ir a Barcelona, si quieres ir a ver a tu familia y está en España y tal, pues no tienes mucho problema porque bajas en coche y tal. Y eso es cierto, pero también es cierto que dependiendo de dónde quieras ir, primero que no te pille en un fin de semana que haya una cola tremenda para cruzar la frontera. Y luego, por otro lado, que dependiendo de dónde quieras ir, vas a tener que ir sí o sí a Barcelona para coger un vuelo. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque pongamos que tú por negocios o porque te apetece viajar mucho, yo que sé, a Suiza. Y dices, no, es que de Barcelona a Suiza el vuelo son, yo que sé, 3 horas. Sí, muy bien, pero es que son 3 horas del vuelo, más todo el tiempo que tienes que invertir de ir de donde estés en Andorra al aeropuerto, dejar el coche donde sea, o coger un taxi, o coger lo que sea. O sea, ahí hay un tema operativo importante que no es tan fácil como estar en otra ciudad, que a lo mejor tienes un aeropuerto o tienes varios, que simplemente vas al aeropuerto, coges un taxi que es barato porque estás cerca o estás a 20-30 minutos del aeropuerto, te coges el avión y te piras. Allí eso no es tan fácil. Entonces, claro, al final dices, la diferencia es un poco el precio, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre coger un vuelo de 7 horas para ir a ver a tu familia o coger el coche 7 horas? O incluso más, si pillas atasco. La única diferencia que va a haber va a ser el precio, y dependiendo del sitio tampoco va a ser tanto lo que te ahorras yendo en coche,
por el coste de la gasolina. Así que era también otra cosa importante para nosotros. Y por otro lado, a nosotros, por decir más motivos también, ¿no? Que es lo que estábamos comentando aquí. Tema de si en un futuro queríamos emprender algo, igual que hemos emprendido en España, de tener un taller o tener un negocio físico. Por supuesto, Andorra, pues igual que pasa con el tema de la vivienda, naves industriales está muy limitado, los alquileres son carísimos y el montar un taller al nivel del taller que tenemos montado ahora mismo en España, pues sería prácticamente inviable, porque yo no sé cuánto te pueden pedir. Primero, que no hay naves del tamaño que tenemos la nuestra. Y segundo, que cuánto te pueden pedir por ahí, 10.000 euros al mes o más de alquiler por una nave así. Entonces, ese también era un problema para nosotros. Y otro problema más, pues era el que al final es cierto que Andorra lo ves un poco como un pueblo grande, ¿no? Una vez estás allí, hay gente que no, hay gente que le encanta. A Sana también le encanta mucho la montaña, pero por otro lado te sientes un poco como encerrado, te sientes como en una cárcel de oro, que esto es muy subjetivo. Hay gente que allí se puede sentir de maravilla y oye, esto es subjetivamente bajo nuestro punto de vista personal, ¿no? Pero te sientes un pelín encerrado, un poco que no es tan de, oye, yo que sé, si tú vives en Madrid o en otro sitio, te coges el coche y pues desde Madrid estás enseguida en sitios muy diferentes, en sitios muy variados. Y al final ahí, y dependiendo de la zona, pues tienes también muchas cosas diferentes cerca. Pero allí en Andorra es como que te sientes te puedes llegar a sentir un poquito encerrado, que es cierto que lo compensas a lo mejor con que allí hay mucha gente con tus valores y con tus ideales, pero te puedes llegar a sentir un poquito encerrado. No sé tú qué tienes que añadir a eso. Bueno, es que a mí sí que me gusta, a mí lo único que me da palos es lo del coche. Bueno, tú me llegaste a decir que solo veías también un poquito... Es que al final depende para lo que vayas a hacerlo, o sea, si quieres un sitio para tener foco y tal, es un buen sitio, es un sitio para tener foco, para no tener distracciones, para que tu distracción sea me doy un paseo por el campo, me oxigeno y sigo. Es un buen sitio, además al final allí vas a poder hacer buenos contactos, son gente al final que va allí a hacer negocio, tú ves la gente es muy tranquila, por lo menos en la zona o en el momento en el que hemos ido nosotros y luego hay mucha gente que va allí a hacer negocio, por lo tanto si tú buscas hacer negocio, sobre todo tema online, pues yo creo que es un buen destino, porque al final... Depende también, porque tienen problemas con pasarlas de pago y tal, que por ejemplo no sé si Stripe y PayPal ni siquiera habían llegado todavía a Andorra. Sí, pero me refiero en cuanto a contactos, sí, eso sí. Enfocarte en lo que tienes que hacer, no sé, me parece, y si te gusta la montaña y tal, me parece un país espectacular. A mí lo que me echa para atrás, realmente, y aparte de todo esto que estás contando, que luego no compensa el tema impuestos y todo eso, porque siguen teniendo, cierto modo, algo de impuestos. A mí lo único que me echa para atrás es el tema del coche, porque yo pues, con el coche me desenvuelvo bien, pero eso de andar en parking, pagar, no sé qué, es como demasiado trámite para ir a un sitio, ¿sabes? Me parece como demasiada cosa. Y eso y la nieve, que a mí me gusta un montón la naturaleza y todo eso, pero la nieve siento como que te dificulta está mucho bien hacer para un el rato. día a día. Es que ni para un rato, es que no... No, a mí sí me mola, y conducir en nieve mola un montón. Un ratín, vale, sí, pero no es muy fuerte la Yo nieve. que sé, que luego a lo mejor viviría allí y bajaría ahí con un buggy 4x4 todos los días para abajo, pero... El frío, la lluvia, no me importa para nada. Lo que más me importa es eso, macho. El tema de los parking también es que puede llegar a ser un poco chocante, ¿no? Tener ese contraste entre, oye, vivo rodeado de montañas y rodeado de naturaleza, pero luego necesito estar metiéndome en parking todo el rato para aparcar, ¿no? O sea, es un poco como que parece que se contradice una cosa a la otra, ¿no? Sí, pero a mí Andorra me parece un sitio espectacular. De verdad Sí. que me parece un sitio... Te lo he dicho, esto no es una crítica al país, Mira, o sea, esto es nuestros motivos. Y ya está. Estos son nuestros motivos de por qué No, me no mola, hemos a mí me elegido mola. Andorra. ¿Sabes? O sea, mola. obviamente Andorra sigue siendo un sitio magnífico. Sí. O sea, y el tema de seguridad, o sea, allí estás tranquilísimo, Ves se un montón. respira tranquilidad Sí. allí, Y se nota que hay la bastante gente tranquilidad. tiene pasta, hay mucha gente con dinero y... No sé, es como que sí que te hace ver el mundo de otra forma, ¿sabes? No es lo mismo que si vas a Vallecas. Y luego, por ejemplo, el tema de precios que comentábamos Vallecas. antes. Es verdad que tienes el tema de los parking, pero dependiendo de qué zona vivas y de para qué uses el coche. Pero por ejemplo, gasolina es más barata que en España, el precio de la comida yo creo está más o menos igual que en España. El tema de comer fuera, igual que en España prácticamente. Claro. O sea, depende del restaurante que vayas, Pues... pero claro, no puedes comparar un restaurante de allí,
normal, en plan español o andorrano típico, Que el que fuimos de con un Cabretarga. Taco Bell. O sea, no Ya. de aquí de España no puedes comparar precios. Ya. Pero fuimos, por ejemplo, me acuerdo, a un sitio, a una hamburguesería de estas que se llaman ahora Smash, que nos dijeron que era de un influencer o algo así de allí de Andorra, de Stick, creo que se llamaba, de un tío de estos que come mucho. Y los precios de las hamburguesas, o sea, el otro día fuimos aquí a comer Más o menos igual. y Sí, igual o incluso puede que un pelín menos en Andorra. No. Entonces, el Claro. tema del resto de costes de vida y demás, yo creo que el mayor problema que hay en la mayoría de todos estos países al final es el alquiler, porque todo el mundo se está yendo para allá, para que no la roben tanto, y el mayor problema es el alquiler. Pero en cuanto a motivos, lo dicho, por los que no la hemos tenido al final, no hemos decidido que fuese nuestro destino para cambiar de país, pues son estos. Pero es porque todo esto que hemos dicho no compensa lo que te ahorras luego de impuestos y todo eso. A ver, no compensa, y es que aunque pagases un cero, o sea, los impuestos es algo primordial, es algo importante si quieres prosperar en la vida, pero por supuesto tampoco lo es todo. O sea, y hay sitios en los que si tú tienes un país que te gusta muchísimo más todo lo Merece la demás, pena pagar los vas a impuestos. pagar más impuestos. De hecho, Sí. es que, Suiza, o sea, por ejemplo. señores, la propia España, o sea, si en España no te reventasen a impuestos como te revientan, nadie se iría de España, porque España es un país maravilloso. O sea, si pagásemos, es que ya no os digo ni un 20, si pagásemos un 30% de impuestos como máximo en total, ni Dios se iría de España prácticamente. O sea, ¿quién se iba a ir de España? Si España tiene de todo y es maravilloso. O sea, bueno, cada vez empieza a aumentar más la delincuencia, los robos y todo eso, ¿no? Pero que, o sea, aún así, si en España se pagase algo decente y por lo que se paga tuviesen unos servicios públicos de calidad, nadie se iría de España. Entonces, pues esto es lo mismo, o sea, Andorra no, pero oye, a lo mejor Andorra no, pero hay otro país que pagas en vez de un 10, un 20 y te compensa más porque para ti personalmente en ese país puedes realizar actividades o lo que sea que van más contigo, ¿no? Claro. O sea, depende del proyecto de vida de cada uno. A lo mejor aquí nos está viendo gente que todo esto que yo he contado de por qué a nosotros no nos cuadra Pues Andorra, a él le encantaría. para él a lo mejor le encantaría, ¿sabes? Porque diga, Sí, por ejemplo, yo quiero pagar 3.000 de alquiler, ir en bici a todos sitios, me encanta estar Claro. rodeado de montaña y lo que sea. O sea, lo que sea, o te encanta la nieve, tío, y al final, joder, pues si vas todos los inviernos allí, pues mira, prefieres vivir allí y ya está. O sea, hay mucha gente que conocemos nosotros que le flipa la nieve. Y oye, pues joder, es un buen destino, a mí me parece un buen destino para disfrutar de todo eso. Y Sí. luego que al final también es un poco rodearte de gente o de ambientes que a ti te hagan crecer y te hagan ver la vida un poco diferente, ¿no? y que oye, que a lo mejor a ti también te gustan los coches y Andorra para ti es un destino ideal. Pues puede ser, o a lo mejor para otra persona, como a lo mejor yo, prefiere tener otro tipo también de carreteras, tener más libertad en cuanto a coche y poder ir a circuitos. Porque es cierto que, por ejemplo, si eres un quemado de las tandas, pues en Andorra lo tienes complicado, porque solo hay un circuito y bastante pequeño. Entonces ya, si lo que te gusta es estar todos los fines de semana rodando en circuito, pues ya va a ser un país que vas a descartar, lo más probable, porque no vas a tener esa facilidad para acceder a rodar en circuitos, para rodar en track days. Entonces, depende de el proyecto de vida de cada uno. O sea, yo aquí lo que os comento es nuestro caso personal y os doy información que espero que os sea útil pues a vosotros para decidir sobre Yo, por vuestro caso ejemplo, personal. Andorra veo también un buen destino para tener una familia y tal. Es un sitio muy tranquilo, con un montón de sitios al aire libre y me parece un sitio idóneo también para tener una familia. Luego, cerca de tu familia en España, si eres de español, luego que entienden perfectamente el español si eres latino, no sé, o sea, en plan, no sé, me parece un buen destino. Sí, como creo que ya para tener la ciudadanía te piden cierto nivel de catalán. Eso Bueno, sí. pero vamos, Pero que por lo visto que se era entiende, muy fácil. es sencillo y se entiende, no sé, me parece normal. Sí. Y luego también que allí yo por lo menos no he tenido la sensación a lo mejor de cuando vas a ciertas partes de Cataluña que cuando hablas en español como que dependiendo, obviamente no digo todo el mundo, ¿no? Pero que dependiendo de dónde vayas o dependiendo de qué personas te tratan diferente por no hablar en catalán. Allí yo en ningún momento de todas las veces que he estado nunca he tenido esa sensación. En cambio cuando he estado en Cataluña sí que es cierto que simplemente, por ejemplo, a la hora de ir a pagar a una gasolinera, he llegado, algún amigo en el que yo he ido, he tenido que intervenir, de poner un poco de calma, de que no nos querían atender en castellano, que no nos querían hablar en español. Y llegar a decir, oye, vamos a calmarnos, ¿no? Pero ese problema, por ejemplo, en Andorra no lo hemos Yo tenido. supongo que depende de con quién topes. Al final yo creo que es un idioma que no hay que perder. O sea, que tampoco es en plan, no lo veo mal, porque
está bien no perder idiomas, es como el gallego, qué pena que se perdiese el gallego. Sí, no, pero que lo que me refiero es que, oye, que a lo mejor alguien que ha ido a Cataluña ha tenido una experiencia similar a la mía, pues se imagina que en Andorra es algo así. Y que yo personalmente en Andorra nunca he tenido un problema de eso con nada. También, como va mucho turista, supongo que ya se están acostumbrados, ¿no? Así que no sé si hay realmente algún motivo más. Yo creo que hemos dicho todos. Creo que no se me olvida ninguno. No lo sé ahora mismo. Creo que está completa de motivos por los que pues nosotros personalmente no hemos elegido Andorra. Que para otro lo he dicho, es una chorrada. Para mí son cosas Pero importantes. está en nuestro... Vamos, a mí me parece un buen destino igualmente. A ver, Yo me mejor vendría que en España invierno, es. sí. O sea, todo lo que sea salir de España, tal como está ahora el panorama, hay sitios peores, mucho peores que España, por supuesto. Pero si eliges bien, todo lo que sea salir de España es bien. Yo creo que los principales motivos es tema de que ya no se puede, tema de los 50.000 que tienes que dejar de fianza, tema de que con impuestos y todo eso al final pues tampoco te compensa, pero yo creo que al final no hemos elegido este destino porque buscamos como un poco más arriba y porque creemos que a donde vamos hay más opción en el sector que nos gusta Sí. o que O queremos sea, crecer. lo principal No ha sé sido el si me sector explico. automovilístico, Yo por el creo- que no hemos elegido Andorra. Porque en realidad, o sea, todo lo que hemos dicho son cosas que te acostumbras a aparcar en parking, en invierno te piras y te vas a otro sitio, te vas de vacaciones o lo que quieras. O te compras un 4x4 o unos esquís y bajas O la sea, calle que en no hay esquís. nada que digamos Yo en qué sé. plan, y los 50.000 euros se consiguen. O sea, no hay nada que hubiéramos dicho en plan de no, aquí jamás, no. O sea, de hecho está nuestro top 3 largo, sí. Pero eso, al final para nosotros es muy importante el tema de los coches, ya no solo disfrutarlos nosotros conduciéndolos y tal, sino el sector automovilístico, Para el que negocio, esté, al fin y al cabo. que esté en expansión y todo esto, Ahí y estamos de nuevo en la y un pista. poco el tema del clima. Así que, Que por el cierto, clima es lo de menos, de verdad. hago ya un spoiler, porque sí que me gustaría en este vídeo volvieseis a intentar adivinar a dónde... No más spoiler. Ya No, pero voy a decir una cosa más, porque hay mucha gente que está diciendo Alemania, creo que después de esto ya se puede descartar. Hay gente que ha dicho Portugal. Os hago el spoiler de que no está en la Unión Europea, el país. Obviamente, con el tema de Agenda 2030, CBDCs, control de mensajería, todas estas cosas, pues queríamos bueno, no hemos huir hablado de todo lo las posible de... etiquetas en Andorra, ¿no? Bueno, es verdad, hay No etiquetas también. ¿Hay? Sí. Hay etiquetas para los coches. O sea, que es que aunque no sea de la Unión Europea Andorra, ¿no? Ya dices, uy. Ya empiezas a ver cositas por ahí que dices... Una cosa que sí que quiero mencionar en el vídeo, ¿no? El tema dentro de que Andorra es maravilloso. Un punto importante es el fijarte, ¿no? De ver más allá en el horizonte y ver hacia dónde van las cosas. Y el tema con Andorra es que yo creo que ahora mismo... Creo que su mejor momento ha sido hace unos añitos, hace pocos años. Pero creo que de este punto Andorra ya no va a mejorar. Creo que solo puede empeorar. Bueno, Y más con las cosas que están llegando. Oye, ojalá me equivoque. Que yo no lo digo en plan de... No, si yo, joder, ojalá que no sea así. Está muy bien. Pero desde el punto de vista de libertades, nivel de vida, no tener problemas y todas estas cosas, yo creo que ha llegado un punto en el que Andorra ya pasó su mejor momento y obviamente sigue estando hiper bien, Sí. pero de aquí va a ir decayendo. Oye, a lo mejor va decayendo a un ritmo muchísimo más lento que en otros sitios y luego de ahí llega un punto que otra vez vuelve a subir. Pero me refiero un poco a eso, ¿no? A tema de libertades y demás, de Agenda 2030 y toda esta movida. Ya estaban coqueteando con el tema de entrar en la Unión Europea, ya se empiezan a ver movidas de bancos pintados de colorines y cosas de estas cosas, Bueno. y cosas de este estilo, y era una cosa de decir, oye, nosotros tanto para esto como para tema vivienda y todo esto, a corto o medio plazo no vemos que Andorra vaya a mejorar en ese sentido. Entonces, para nosotros era también algo importante el ir a un país que dijésemos, oye, es que esto está En auge. está en vías de desarrollo y tiene un horizonte de seguir creciendo. Y Andorra, pues ahora mismo, o sea, Es que está la- bastante la- limitado, sobre la todo pobre también por el Muchina Media espacio. es de Es que es de muy dos complicada la países muy situación jodidos. de Andorra. Claro, es que está ahí, es que como no le va a llevar influencia de Francia o de España o de la Unión Europea, es que es así. que normal. Entonces, os digo simplemente eso, donde nos vamos no está en la Unión Europea, no queríamos nada de Agenda 2030, ni todas las mierdas que están intentando poner, ni euro digital que luego nos digan en qué nos lo podemos gastar, Eso sí da cuándo miedo. nos caduca y todas estas mierdas, no queríamos nada de eso. Así no queríamos nada woke, ni soplagaiteces de estas.
Así que por eso no es Alemania, no es Portugal, no es Francia, no es Italia, Ya está. no es ningún país de esos, no es Unión Europea. Y con esto ya no digo más datos y os leo por comentarios Ya está. dónde pensáis que nos vamos. Así que nada, por aquí tenéis los motivos. Es un vídeo que sé que a la mayoría de la gente le va a parecer aburridísimo, pero estoy también seguro de que hay mucha gente a la que le interesa todo este tema de expatriarse y que quizá tenía Andorra en el punto de mira. Y Y que con todavía esto, puede tener. pues, oye, le hace reafirmar su decisión o le hace repensarlo, si tenía pensado irse a Andorra. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.